Muy buenas tardes a todos desde Brasilia. Me llamo Joan Roures, soy físico teórico y voy a exponer una charla sobre el campo unificado de la física y estados más elevados de conciencia. Entonces voy a presentar un PowerPoint que es este de aquí. Esta charla está dividida en tres partes. La primera parte dedicada al campo unificado, donde vamos a repasar rápidamente las nociones de lo que es el campo unificado. Una segunda parte donde vamos a hablar de estados más elevados de conciencia. Y una tercera parte donde vamos a relacionar los dos. Sobre el campo unificado vamos a mostrar este gráfico que resume 400 años de investigación en física, mostrando las diferentes disciplinas que explican el comportamiento de los diferentes niveles de la naturaleza. En la parte superior tenemos disciplinas que describen el comportamiento del mundo macroscópico, por ejemplo, la mecánica clásica, la óptica, la acústica, la dinámica de fluidos. Después el mundo microscópico viene descrito por otras disciplinas, como son la mecánica cuántica, la física atómica. El mundo de las partículas subatómicas y partículas elementales libres viene descrito por las teorías cuánticas de campo, representadas aquí por estos cuadraditos pequeños, y finalmente la teoría del campo unificado. Antes de 1900, en física lo que imperaba era la mecánica determinista newtoniana, que nos describía el mundo macroscópico. A partir del estudio de la radiación del cuerpo negro y del efecto fotoeléctrico descubierto por Einstein, se empezó a desarrollar la mecánica cuántica, que fue aceptada en general en el Congreso de Copenhague en 1927. La mecánica cuántica nos permite entender el mundo atómico y molecular. Ya a partir de 1926 empezó a desarrollarse la teoría cuántica de campos, que incluye los efectos relativistas en la mecánica cuántica y que nos permite entender el comportamiento de las partículas subatómicas y las partículas elementales libres. Simultáneamente, en las últimas 3 o 4 décadas, la teoría cuántica de campos ha ido encontrando cada vez campos más fundamentales cuyas expresiones daban origen a los diferentes campos cuánticos. Entonces, tenemos un proceso de unificación de los diferentes campos cuánticos. Solo volviendo a resumir, las disciplinas arriba de este gráfico nos muestran el mundo clásico, el mundo que estamos habituados a percibir a través de los sentidos de nuestra percepción cada día, el mundo microscópico, del mundo microscópico atómico y molecular, que nos viene descrito por la mecánica cuántica, y las teorías cuánticas de campo, que nos describen las partículas elementales libres y las partículas subatómicas, y finalmente el campo unificado. Si vemos un poco más en detalle las teorías cuánticas de campos, aquí a la izquierda tenemos los campos de fuerza y aquí a la derecha tenemos los campos de materia. Los campos de fuerza son el electromagnético, la fuerza débil, la fuerza fuerte y la fuerza gravitatoria. Vamos a intentar explicar cuál es el proceso que ha tenido lugar a lo largo de la historia, haciendo una comparación simple en la física más antigua, en la cual había un campo eléctrico y un campo magnético que se pensaba eran independientes, y más tarde se vio que eran apenas distintas expresiones de un campo más fundamental, que era el campo electromagnético. Entonces el campo eléctrico y el campo magnético dan origen, digamos que son expresiones de un campo más fundamental denominado de campo electromagnético. Este mismo proceso ha tenido lugar y nos ha permitido unificar todas las diferentes fuerzas, todos los diferentes campos de fuerza, todos los diferentes campos de materia en el campo unificado. Los modos de actividad de un campo cuántico incluyen estados estables del campo que se propagan con una energía bien definida, energías con valores discretos que tienen una interpretación natural como partículas elementales. En este gráfico bien mostrados por esas líneas continuas, esa de aquí y esta de aquí. Otro modo de actividad del campo cuántico son las configuraciones transitorias del campo que no se propagan y juegan el papel de fuerzas entre partículas.
En este gráfico vienen indicados por esta línea de puntos. Y luego tenemos las fluctuaciones del vacío. El estado de vacío es el estado en el cual el campo cuántico no vibra, está sin estar excitado. Entonces ahí tenemos las fluctuaciones del vacío, la actividad mecánico-cuántica continua del campo presente en el estado de vacío y en todos los estados excitados del campo. Si hacemos una analogía con una cuerda de una guitarra, como habíamos expresado en algunas ocasiones, si la cuerda vibra en la dirección horizontal a la guitarra, nos daría lugar a una partícula fundamental, como puede ser un electrón. Si la cuerda vibra en la dirección perpendicular, nos daría lugar a otra partícula, como podría ser un fotón. Así, diferentes modos de vibración del campo unificado dan origen a todas las partículas fundamentales y a sus interacciones y, por tanto, a todo el universo. Ese campo unificado tiene dos tipos de propiedades aparentemente diferentes. Una de ellas es que tiene una propiedad de silencio infinito y otro de dinamismo infinito. Ambas propiedades coexisten simultáneamente. En la parte del dinamismo infinito, que es ya la expresión del campo, a partir de sus vibraciones, de sus modos de vibración, lo que el campo hace es crear partículas fundamentales como si fueran burbujas en un refresco. En realidad, la cuerda que estábamos indicando en el caso de la guitarra sería más bien una cuerda elástica cerrada sobre sí misma, sería una goma elástica que vibra y da origen a todos los diferentes otros campos cuánticos. Los modos básicos de vibración para una teoría consistente son aquellos que dan origen al spin 2, como el gravitón, spin 3 medios, el gravitino, spin 1 el fotón, spin 1 medio el electrón y spin 0 los bosones de Higgs. Pero digamos que estas fluctuaciones del campo no dan apenas origen a partículas fundamentales, sino que dan origen a universos, múltiples universos, por cada centímetro cúbico y por segundo, 10 elevado a 144 universos, alguno de los cuales sufre una gran expansión y da origen al universo en el cual vivimos. Vamos a hablar de la teoría védica de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Si el mundo existiese y no hubiera conciencia, no lo sabríamos. Existen tres estados de conciencia: el dormir, el soñar y la vigilia, que toda la población mundial experimenta. A través de determinadas técnicas de meditación es posible tener la experiencia de la conciencia trascendental o fuente del pensamiento, y su experiencia repetida da origen a un quinto, sexto y séptimo estado de conciencia. ¿Qué es el cuarto estado de conciencia? El cuarto estado de conciencia o conciencia trascendental es la experiencia de la fuente del pensamiento. ¿Qué es la fuente del pensamiento? Toda la humanidad se rige por los pensamientos que tiene, pero nunca nadie se preguntó de dónde surgen estos pensamientos. El lugar dentro de nosotros del cual surgen los pensamientos lo llamamos la fuente del pensamiento. Y mediante la técnica de la meditación trascendental es posible acceder a esta fuente del pensamiento. Si hacemos una analogía de un lago con la mente, el nivel más superficial del lago, donde hay mayor actividad, correspondería al nivel consciente de la mente. El nivel de aguas más quietas y más tranquilas del lago correspondería al subconsciente, y finalmente el fondo del lago correspondería a la fuente del pensamiento. Es el nivel dentro de nosotros que va más allá del pensamiento. La propuesta de Maharishi Mahesh Yogi es que el campo unificado de conciencia, que se experimenta mediante técnicas de meditación, coincide con el campo unificado de la física. Entonces, volviendo a repetir, es posible llevar nuestra atención de los niveles más superficiales de nuestra mente, desde el nivel consciente, expresado aquí de color amarillo, a los niveles del subconsciente y experimentar finalmente la conciencia pura, la fuente del pensamiento, o llamado también conciencia trascendental, que según la hipótesis de Maharishi coincidiría con este campo unificado de la física. Ningún aspecto de la ciencia puede progresar sin una base experimental de datos. El primer instrumento en detectar cambios en la conciencia
es el sistema nervioso humano. Así, para realizar investigación en la conciencia, lo que tenemos que hacer es encontrar o, investigar el sistema nervioso humano en diferentes estados de conciencia. No obstante, para obtener datos se necesita de muchos individuos que tengan la misma experiencia. La aportación de Maharishi es que cada estado de conciencia tiene su fisiología característica. Esto es, cada estado de conciencia tiene unos marcadores fisiológicos característicos aparte de la experiencia subjetiva. Esto quiere decir que si yo mido, por ejemplo, la respiración, el ritmo del corazón, mido las ondas electroencefalográficas, mido la química de la sangre, voy a encontrar valores diferentes en el estado de vigilia, de soñar, de dormir, en el cuarto, en el quinto y en el sexto y séptimo estado de conciencia. Vamos a describir la experiencia subjetiva de cada estado de conciencia y sus atributos. El cuarto estado de conciencia o conciencia pura consiste en la experiencia que nos permite tener el refinamiento sistemático de la actividad mental hasta experimentar el nivel más quieto, más silencioso, de mayor paz mental y de conciencia cristalina, conciencia pura expandida. Esa experiencia es una experiencia agradable y que en el caso cuando se tiene de forma completa puede venir acompañada de esa expansión que podemos crecer, podemos ocupar todo el cuarto, podemos continuar creciendo, nos hacemos ilimitados y es una experiencia de gran felicidad interior que llamamos también una experiencia de bienaventuranza. El quinto estado de conciencia consiste en mantener ese estado de conciencia pura las 24 horas del día, incluso durante el dormir de la noche. Así como yo sé si estoy en conciencia cósmica, pues cuando voy a ir a dormir por la noche, mi cuerpo va a descansar, pero mi mente va a estar totalmente alerta. Y cuando yo me levanto por la mañana estoy perfectamente descansado. Esa es la prueba de que yo estoy en conciencia cósmica. Es decir, soy capaz de mantener un estado de profunda relajación del cuerpo, pero la mente está totalmente alerta, no apenas durante el día, sino incluso durante el dormir de la noche. Cuando uno experimenta conciencia cósmica, toda la comida que come se transforma en última instancia en un químico muy sutil que se llama desoma. Este químico tiene la habilidad de refinar los sentidos de la percepción de tal forma que los sentidos de la percepción empiezan a tener la experiencia de los niveles más sutiles de la naturaleza, de los niveles más bonitos de la naturaleza, de la belleza mayor de la naturaleza, y experimenta un dinamismo silencioso dentro de la conciencia pura, es decir, durante la práctica de las técnicas, con los ojos cerrados, lo que yo voy a experimentar dentro de ese silencio profundo de la conciencia pura es que hay un dinamismo silencioso, hay unas formas transparentes. Entonces, yo observo esto tanto dentro de mí como incluso abriendo los ojos fuera. Entonces, esto constituye un sexto estado de conciencia que llamamos de conciencia cósmica refinada. El proceso que ocurre a partir de ahí es que, a medida que vamos observando cosas tan bonitas, nuestro corazón empieza a experimentar expansión. Es como si fuéramos a una exposición de un pintor que nos gusta mucho, vamos a poner Kandinsky, por ejemplo, y vemos un cuadro suyo y nos gusta mucho. Miramos el siguiente cuadro y todavía nos gusta más. Cada vez que vemos un cuadro que nos gusta más, nuestro corazón se expande más. Hay un proceso de expansión del corazón cuando observamos la belleza. Y entonces se puede expandir hasta tal punto que nos podemos llegar a identificar con el artista, con el creador. Y esto da origen a un séptimo estado de conciencia que llamamos de conciencia de unidad o de Brahman, en la cual se tiene la experiencia de dónde surge el concepto de espacio y de tiempo, y todo lo que ocurre dentro de mí y es apenas una fluctuación de la propia conciencia. No hay separación entre el medio ambiente y mi propia conciencia y todo ocurre dentro. Entonces esto es el séptimo estado de conciencia y es el estado de máximo desarrollo que un sistema nervioso humano puede conseguir. ¿Cómo sabemos que no son alucinaciones?
Primero, tenemos millones de experiencias registradas en la Maharishi European Research University durante los últimos 50 años. Segundo, la investigación científica en los parámetros fisiológicos asociados a los estados de conciencia. Tercero, la confirmación en los registros más antiguos de experiencia humana, o sea, en los Vedas. Y cuarto, expresiones de los grandes fundadores de religiones y de personalidades emblemáticas, ya sean religiosas o no, durante todas las eras. Vamos a ver la parte de investigación científica en los parámetros fisiológicos asociados a los estados de conciencia. Cada estado de conciencia tiene su fisiología característica. Desde el primer estudio publicado por Keith Wallace en el Science en 1970 sobre el cuarto estado de conciencia, más de 600 estudios han sido publicados y 350 de ellos en revistas de prestigio revisadas por pares. Los marcadores fisiológicos del cuarto estado de conciencia son, primero, que la respiración se para de forma espontánea. Se va refinando hasta el punto de que puede llegar a pararse. Segundo marcador fisiológico, niveles altos de la amplitud alfa 1. Alfa 1 es un tipo de actividad eléctrica que va de 8 a 10 Hz por segundo. Tercero, alta coherencia alfa entre el córtex prefrontal izquierdo y el córtex prefrontal derecho. Cuarto, niveles bajos de lactato, un químico asociado con el estrés, y del cortisol, otro químico asociado con el estrés, y niveles bajos de la conductividad de la piel, que es un indicador también de profunda relajación. Vemos aquí, por ejemplo, durante la meditación trascendental, como la alfa 1, la frecuencia alfa 1 eléctrica del cerebro, el nivel de coherencia entre diferentes puntos del cerebro, aumenta mucho. Vemos aquí, por ejemplo, con los ojos abiertos, entre esos dos puntos hay una línea. Esa línea nos indica que hay momentos de coherencia. Si la línea es más densa, significa que hay más coherencia que aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando cerramos los ojos, vemos que la coherencia aumenta con respecto a los ojos abiertos. Y cuando practicamos meditación trascendental, vemos muchísima más coherencia que en los estados anteriores. Vemos aquí también cómo los patrones de coherencia electroencefalográfica son diferentes en el mindfulness, por ejemplo, que en la meditación trascendental. Vemos en el mindfulness que da origen a teta y alfa 2, y en la meditación trascendental mucha más coherencia en alfa 1, que está asociada con la habilidad de estar más despierto, con la habilidad de alerta, y vemos también que existe mucha más densidad de coherencia, que hay mucha más coherencia en el cerebro global. Vemos en este gráfico indicadores de una relajación profunda. Vemos como el lactato, que está asociado con el estrés, disminuye mucho con la meditación trascendental, al igual que el cortisol, al igual que la conductividad de piel o al igual que la respiración, como decíamos antes, comparado con los ojos cerrados en reposo indicado por esas columnas de color rojo. Vamos a hablar ahora de los marcadores fisiológicos del quinto estado de conciencia o conciencia cósmica. Primero, coherencia electroencefalográfica durante la actividad. Segundo, integración del funcionamiento cerebral realizando trabajos, por ejemplo, de computación. Tercero, niveles altos en la escala de integración cerebral, que no solo mide el funcionamiento cerebral realizando trabajos de computación, sino que considera también las respuestas a test psicológicos y relato de experiencias subjetivas. Cuarto, coexistencia de ondas delta, que está asociado con el dormir, y alfa 1, que está asociado con el estado de alerta. Las dos coexisten durante el dormir y está en concordancia con la experiencia subjetiva que describíamos antes de la conciencia cósmica. Quinto, mejor salud en general con la experiencia repetida de la fuente del pensamiento. Queremos hacer aquí un paréntesis y describir un poco más cuáles son los atributos de este quinto estado de conciencia a nivel subjetivo. El primero de ellos es que ya no hay sufrimiento. Digamos que ese estado de bienaventuranza interior, ese estado de expansión, de ilimitación de la conciencia pura, se experimenta durante las 24 horas del día en conciencia cósmica, y cualquier experiencia que tengamos, por ejemplo, de ansiedad o de miedo y demás, no consigue eclipsar ese estado de ilimitación interior
de la conciencia pura. Cuando no estamos experimentando conciencia cósmica, lo que ocurre es que nuestra mente se queda totalmente absorbida con la experiencia que tenemos, y eso se llama en la literatura clásica de esclavitud de la mente. Entonces, en conciencia cósmica nos liberamos de esa esclavitud. Vemos aquí individuos experimentando conciencia cósmica con más de 8 años de práctica y teniendo experiencias claras de conciencia cósmica, cómo su cerebro funciona tan coherentemente durante la práctica de la técnica, indicado por esas columnas de color amarillo, como cuando están con los ojos abiertos. Eso ya no ocurre con individuos que llevan menos de un año de práctica, que con los ojos abiertos tienen esos niveles de coherencia, y durante la práctica de la meditación trascendental tienen esos niveles más altos indicados por esas columnas de color amarillo. Así vemos que la mayor integración del cerebro, que eso es lo que nos indica la coherencia electroencefalográfica, ella no apenas ocurre durante los 20 minutos de práctica, sino que cuando estamos experimentando esos estados más elevados de conciencia, se conserva fuera del periodo de la práctica, La coherencia electroencefalográfica ha sido asociada, mayor coherencia electroencefalográfica ha sido asociada con mayor creatividad, con un mejor raciocinio moral, con aprender conceptos de una forma más rápida, con mayor estabilidad emocional, con una disminución de problemas mentales, con un mayor coeficiente de inteligencia, con eficiencia neuromuscular mejor, con obtener mejores notas, con menos ansiedad, etc. Entonces, todo lo bueno que existe sobre el cerebro tiene que ver con su funcionamiento más integrado, con su funcionamiento más coherente entre las diferentes partes. Vemos aquí esta investigación realizada en la Universidad Americana, mostrando en esa columna de color lila, en la escala de integración cerebral, un valor en el grupo que va a aprender a meditar, y este de aquí, el grupo de control. Entonces, cuando se aprende a meditar, después de 3 meses, lo que se observa es que aquellos que practican tienen un gran aumento de integración cerebral comparado con aquellos que no han practicado todavía, que incluso se observa una disminución en la vida debido a la vida universitaria. Aquí en ese gráfico lo que vemos es el resultado de un estudio publicado sobre la escala de integración cerebral, basado en integración cerebral, donde vemos unos 50 y tantos sujetos con experiencias de conciencia cósmica. Vemos aquí aquellos que lo tienen de forma continua, cómo tienen valores más altos de esa escala de integración cerebral, o aquellos que la tienen apenas ocasionalmente, o aquellos que la tienen raramente. Otra investigación interesante es esta sobre el autodesarrollo. Cada uno de esos puntos nos muestra los resultados de un estudio. Entonces, los estudios lo que nos muestran es que existe una gráfica de autodesarrollo indicado por esa flecha. Vemos aquí que a partir de los 20 años de edad, el autodesarrollo se queda horizontal, o sea, no hay un crecimiento efectivo. El crecimiento efectivo realmente ocurre desde los 10 hasta los 20 y tantos años. Las empresas se han gastado miles de millones de dólares en intentar cambiar esta curva. No obstante, no han encontrado nada que sea efectivo, pero sí se ha encontrado que aquellas técnicas que proporcionan la experiencia de la fuente del pensamiento pueden ir más allá de esta curva, incluso en individuos que anteriormente estaban por debajo, como en prisiones y demás. Cuando ellos empiezan a practicar, también van por encima de la norma. Y como decíamos antes, también otra característica es un estado de salud, de mejor salud, un estado ideal de salud, donde enfermamos mucho menos. Así, el primer atributo de conciencia cósmica era que se había acabado el sufrimiento. La segunda característica es un estado ideal de salud, como nos muestra este gráfico en las personas que meditan regularmente a lo largo de los años, como en personas con 40 años, con más de 40 años de edad, tienen casi un 70%
menos días de internación hospitalar o un 74% menor necesidad de ir al médico. Entonces nos muestra que la experiencia repetida de esta fuente del pensamiento lo que provoca es mejor salud. Y otro atributo de la conciencia cósmica es que cuando yo tengo infundido en mi mente ese estado de conciencia pura las 24 horas del día, que es un estado de perfecto equilibrio, lo que ocurre es que todos mis pensamientos, todas mis palabras, todas mis acciones van a estar infundidas de este equilibrio y van a ser lo mejor que yo puedo hacer para mí mismo, para todos los otros, para todo el medio ambiente y para todo el cosmos, y constituye, por lo tanto, un estado de perfecta justicia social. Vamos a ver los marcadores fisiológicos del sexto y séptimo estados de conciencia. El primero es el funcionamiento total del cerebro, la coherencia electroencefalográfica durante la actividad en todas las bandas de frecuencia, no apenas la alfa 1, sino la alfa 2 también, la beta, la gamma, y entre todas las partes del cerebro, no apenas entre el córtex prefrontal izquierdo y derecho, sino entre todas las partes del cerebro. Eso es lo que llamamos funcionamiento total del cerebro. Otro marcador fisiológico es una respiración suave, muy suave en la actividad. Veamos este gráfico que nos permite entender cómo funciona la actividad eléctrica del cerebro entre el córtex prefrontal izquierdo y el córtex prefrontal derecho. Inicialmente, vemos aquí este canal arriba, un canal en medio y un canal abajo. El canal arriba mide la actividad eléctrica del córtex prefrontal. Vemos momentos de amplitud, de mayor amplitud que otros. Mayor amplitud significa que hay millones de neuronas, que se ponen de acuerdo en emitir una señal. Entonces, esto nos mide el córtex prefrontal izquierdo, el córtex prefrontal derecho, y aquí el tercer canal nos muestra la comparación entre el izquierdo y el derecho computando la coherencia. La coherencia puede tomar valores de 0 a 1. Esta línea aquí de color rojo nos indica coherencia por encima de 0,90, o sea, de 90%. Y luego lo que ocurre, esta línea de color rojo vertical, es el momento en que la persona empieza a practicar meditación trascendental, y lo que vemos es que la amplitud inmediatamente se dispara, indicando que hay millones de neuronas poniéndose de acuerdo en emitir la misma señal, y cuando comparamos el córtex prefrontal izquierdo con el córtex prefrontal derecho, vemos que la coherencia se mantiene por encima del 90%. Ya de por sí este cerebro es un cerebro muy bueno, puesto que tiene en media un 70% de coherencia más o menos, aquí apenas con los ojos cerrados. Digamos que la norma, la población en general, su nivel de coherencia está entre el 30 y el 50%. Aquí vemos cómo la coherencia se extiende no apenas en el nivel de las ondas alfa, sino que en el nivel de las ondas beta y en el nivel de las ondas gamma también, y no apenas entre las diferentes ondas, sino también entre las diferentes partes del cerebro, frontal, parietal, etc. Vemos aquí este gráfico, alfa frontal, beta frontal, gamma frontal, cómo se mantiene por encima del 90% en todas las bandas de frecuencia. Quiero señalar aquí que es difícil conseguir un cerebro que presente este funcionamiento. Es raro. Entonces, el sexto, séptimo estado de conciencia vienen caracterizados por este tipo de funcionamiento cerebral. Vamos a ver el tercer argumento para confirmar las experiencias de estados más elevados de conciencia. Entonces decíamos antes que tenemos las experiencias subjetivas, después la investigación científica en los parámetros fisiológicos que nos confirman que son estados de conciencia diferentes, y tercero, confirmación en los registros más antiguos de experiencia humana y en las expresiones de los grandes fundadores de religiones. Voy a pasar rápido, esto ya lo expliqué en algún momento anterior. Veamos, por ejemplo, yoga llega a ser un estado bien consolidado, un estado establecido, cuando ha sido respetuosamente e ininterrumpidamente cultivado por largo tiempo. Yoga es la experiencia de la fuente del pensamiento, es la experiencia de samadhi,
Ese quinto estado de conciencia recibe el nombre de Nirvikalpa Samadhi o Turiyati Chetana. Veamos la descripción de Jesús, por ejemplo: me mantuve en descanso en el medio del mundo, es decir, mantuvo el nivel aquietado y silencioso de conciencia y simultáneamente hacía actividad. Veamos aquí las experiencias descritas de conciencia de unidad, llamada también de Brahmichetana. Lejos en la distancia, el habitante de la casa, el ser, es visto reverberando. De acuerdo con Lao Tse, obtén la autorrealización y la totalidad del mundo es descubierta en el ser. O en el Bhagavad Gita, aquel cuyo ser está establecido en yoga, cuya visión es ecuánime en todas partes, ve el ser en todos los seres y todos los seres en el ser. Jesucristo de nuevo: que ellos puedan ser uno, al igual que somos uno, yo en ellos y tú en mí. O en el Isa Upanishad, aquel que ve todos los seres en su propio ser y su propio ser en todos los seres, pierde todo el miedo. Cuando un sabio ve esta gran unidad y su ser se ha hecho de todos los seres, ¿qué espejismo y qué tristeza pueden nunca estar cerca de él? Entonces aquí hemos repasado los 4 argumentos que nos permiten entender que los estados más elevados de conciencia son una realidad y no un espejismo. Tercera parte. ¿Existe alguna relación entre la realidad tal como experimentada por estados más elevados de conciencia, especialmente en conciencia de Brahman, y la realidad descrita por la física? Es decir, la experiencia que podemos tener a través de las técnicas de meditación, que experimentamos el ser, experimentamos la conciencia pura llamada de Atma también, ¿coincide esa experiencia con el campo unificado descrito por la física, que si usásemos el lenguaje védico sería Brahman? En lenguaje védico, el campo de conciencia unificado recibe el nombre de Brahman. Vamos a analizar toda una serie de argumentos que nos permiten dilucidar la respuesta a esta pregunta. Vamos a empezar hablando de las matemáticas. Wigner, Premio Nobel de Física, escribió un artículo que decía, cuyo título era La irrazonable efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. Einstein decía, ¿cómo puede ser que las matemáticas, siendo después de todo un producto del pensamiento humano, que es independiente de la experiencia, tan admirablemente apropiadas para los objetos de la realidad? Ya uno de los fundadores de la mecánica cuántica, Max Planck, decía, consideró la conciencia como fundamental, consideró la materia como derivada de la conciencia. No podemos ir más allá de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo demás que consideramos existente, postula la conciencia. Y así numerosos físicos eminentes, premios Nobel de Física, de nuevo Wigner, por ejemplo, independientemente de cómo las teorías científicas evoluyan, llegarán a la conclusión de que la conciencia es la última realidad, o Schrödinger, conciencia de Brahman es la respuesta al problema planteado por la mecánica cuántica, o Heisenberg, las ecuaciones matemáticas no describen las partículas en sí mismas, sino el conocimiento que tenemos acerca de ellas, etc., ¿no? Entonces, lo que dicen algunos físicos en cosmología actual es que se necesita de un observador para que haya leyes de la física. Esto surgió a partir del estudio del mundo microscópico con la creación de la mecánica cuántica. Anteriormente a eso, la física hubiera denegado con vehemencia la existencia de la mente. La mecánica cuántica empezó a presentar toda una serie de propiedades, vamos a decir, toda una serie de cuestionamientos que chocaban constantemente con nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, las partículas pueden presentar propiedades de onda o de corpúsculo dependiendo del aparato que usemos. Esto dio origen al principio de incertidumbre de Heisenberg, según el cual cuanto mayor información yo tengo sobre la velocidad de una partícula, menor información yo tengo sobre su posición, y al revés. Y luego ocurre que la función de onda que describe una partícula no es una función material como podría ser una onda de agua, sino que es una onda de probabilidades, es decir, algo puramente mental. De acuerdo con la escuela ortodoxa, la mecánica cuántica describe experiencias entre observadores. Recordemos lo que decía Heisenberg, que no
Las fórmulas matemáticas en realidad no describen el electrón, lo que es el electrón, sino el conocimiento que tenemos acerca del electrón. Entonces la única cosa que sabemos es que existe es nuestra propia experiencia. Entonces, determinadas escuelas dicen que hay que pararse ahí, que hay que callarse y calcular, usar estas herramientas matemáticas para calcular y no preocuparse con la física que pueden describir. No obstante, numerosos físicos se han planteado qué es lo que hay por detrás, cuál es la física que describe esta formulación de la mecánica cuántica, y de ahí han surgido las expresiones anteriores de estos pensadores eminentes, dando origen a una de las corrientes de pensamiento contemporáneo más importantes, que se llama el problema mente-cuerpo. Entonces la física, como decíamos antes, ha continuado investigando los niveles más microscópicos de la naturaleza hasta llegar a identificar un campo unificado, un campo de mayor concentración de inteligencia y creatividad en toda la naturaleza, que da origen a todo, ¿no? Entonces este campo unificado, cuando se analizan sus características, ya presenta características de conciencia, presenta dinamismo, inteligencia, autoconciencia, y de acuerdo con Maharishi, una observación realizada por Maharishi es que este campo es autorreferente de forma completamente autosuficiente, y esto es una característica únicamente atribuible a la conciencia. Por lo tanto, este campo unificado presenta características de conciencia. Vamos a presentar aquí 4 argumentos a favor de esta hipótesis. Primero, una correspondencia cuantitativa entre la descripción matemática del campo unificado y la descripción de sonidos y silencios del campo unificado de conciencia, que viene descrito en el Rig Veda y en la literatura védica. Existe una correspondencia cuantitativa asombrosa entre esos dos campos unificados, entre el campo unificado de conciencia y el campo unificado descrito por la física. Solo que uno usa un lenguaje de sonidos y silencios y el otro usa un lenguaje matemático. Segundo argumento, ciertos siddhis o habilidades que posicionan la conciencia sin lugar a dudas en el nivel del campo unificado. Tercer argumento, efectos de campo a larga distancia de la conciencia. Y cuarto argumento, los experimentos realizados por Penrose y Hameroff y la deducción intelectual a partir de ellos realizada por Hagelin. Entonces vamos a ver esta parte de aquí de los siddhis, por ejemplo el vuelo yógico. Vemos aquí un niño levantándose, practicando la técnica del vuelo yógico. Aquí vemos la experiencia de la fuente del pensamiento, la experiencia del ser, de la conciencia trascendental, y luego a partir de ahí, con un impulso de la mente, el cuerpo se levanta. Entonces, esto posiciona inequívocamente que la experiencia de la fuente del pensamiento que tenemos durante la práctica de la MT opera o es capaz de influenciar el nivel más fundamental de la naturaleza, donde solo desde este nivel es posible realizar cambios en la curvatura local del espacio-tiempo. Digamos que la relatividad general de Einstein interpreta la gravedad como resultado de la curvatura del espacio del tiempo. Si yo modifico la gravedad, quiere decir que si yo modifico la gravedad desde el nivel mental, quiere decir que estoy operando desde un nivel en el cual es posible, en el cual estoy actuando desde el nivel mayor, más fundamental. Para explicarlo mejor, veamos aquí estos gráficos. Estos 10 elevado a menos 33 centímetros es la escala de Planck, donde ocurre todo ese dinamismo de creación del espacio, del tiempo y de los universos. Vemos luego el nivel nuclear, 10 elevado a menos 30 centímetros. Luego vemos el nivel macroscópico del espacio-tiempo, 10 elevado a menos 12 centímetros. Entonces, las leyes estadísticas observadas en el resultado de las leyes estadísticas cuánticas dan lugar a las leyes que observamos en el nivel macroscópico. Así, cualquier ley que observamos en el nivel macroscópico es el resultado estadístico de leyes más fundamentales del nivel mecánico cuántico.
Al ser leyes estadísticas, puedo variar el resultado actuando de una forma muy sutil. Vamos a imaginar que echamos al aire una moneda 100 veces, 50 de ellas cae cruz, 50 de ellas cae cara, pero si yo soy capaz de modificar el roce del aire, la forma en que echo la moneda al aire y algunos otros aspectos, seré capaz de conseguir que la moneda salga 70 veces cruz y 30 veces cara, por ejemplo. Entonces, la ley que observaría sería diferente a la de 50 y 50%. Entonces, manteniendo la atención o la intención en ese nivel y creando un impulso específico, uno es capaz de modificar la curvatura local del espacio y del tiempo y por lo tanto experimentar el vuelo yógico. Vamos a ver el tercer argumento, los efectos de campo a larga distancia de la conciencia, que ya explicamos en la última charla. Son más de 50 proyectos demostrativos, alrededor de 30 estudios publicados desde 1975 hasta 2017. Uno de ellos es este del Líbano, que fue publicado en la Universidad de Yale en la revista Journal of Conflict Resolution, la revista de mayor prestigio a nivel de resolución de conflictos. Y entonces vemos en este gráfico una línea continua, esta línea continua, que es un índice compuesto de calidad de vida del Líbano. Este índice estaba compuesto por el número de muertes debidas a la guerra, índice de criminalidad, número de accidentes de tráfico, número de fuegos y la bolsa de valores. Entonces, cuando fluctuaba ese índice, siempre iba precedido de una fluctuación de la participación en un grupo de voladores yógicos. Es decir, la participación que teníamos en un grupo de voladores yógicos, ella cambiaba dependiendo, había días que había más, había días que había menos gente. Entonces, fue posible constatar que siempre que había un cambio en la participación del grupo, inmediatamente después había un cambio en el índice de calidad de vida. Esto permitió que ese estudio fuera publicado, pues una hipótesis de tal género nunca habría sido posible publicarla. Vamos a ver ahora la evidencia más reciente de los años 2016 y 2017, el efecto creado por gran grupo de voladores yógicos. Esto es el lugar donde se reunían. Aquí vemos la Oprah que visitó al grupo. Este es el grupo de hombres. Y vamos a explicar este gráfico que nos permite entender un fenómeno que estaba ocurriendo en Estados Unidos, que era que el índice de criminalidad estaba cayendo y era una época de recesión. Entonces el New York Times, el Washington Post, el NBC News se hacían eco de esto diciendo que los expertos estaban totalmente asombrados de este fenómeno, un periodo en el cual la recesión era grande, debería aumentar la criminalidad y estaba ocurriendo un fenómeno totalmente inverso. Fue solo a partir de la publicación de este estudio que fue posible entender este fenómeno. Vemos aquí en el estudio unos años 2003, 4, 5, 6, 7 hasta 2011 y vemos una curva de color rojo. Esta curva de color rojo nos indica el número de voladores yógicos que estaban en nuestra universidad. Vemos que el número aquí era alrededor de 700, iba disminuyendo, pero en el 2007 aumentamos drásticamente la cantidad de voladores yógicos y se mantuvo esa cantidad durante unos 4 años más o menos. Entonces vemos que la cantidad osciló sobre los 1.700, 2.000 voladores yógicos, y lo que fue posible observar durante este periodo experimental, que tuvo un costo de $100 millones, que hubo un cambio de la tendencia en los asesinatos. Vemos esta curva aquí de color rojo, aquí tenemos hacia abajo tenemos invierno, hacia arriba tenemos verano, hacia abajo invierno, hacia arriba verano, y así va cambiando y vemos una tendencia característica en el periodo de control, y a partir del momento en 2007 que creamos este gran grupo de 2.000 voladores yógicos, vemos cómo la tendencia cambia drásticamente. Entonces esto es un efecto de campo de la conciencia, es decir, una acción a distancia. Vemos esto lo que ocurrió también con las muertes debidas a las drogas, ocurre
también un cambio de tendencia. Y aquí vemos en los homicidios, en crimen violento, en mortalidad infantil, etc. Ocurrió todo un cambio importante en su tendencia. Durante este periodo se evitaron 55.000 muertes y 180.000 crímenes violentos. Pero ¿qué ocurre una vez el grupo es disuelto? Se acabó el dinero para la manutención del grupo y entonces lo que ocurrió, vemos aquí la disminución del grupo a partir de 2011 y lo que ocurre es que la criminalidad de nuevo se dispara. Vamos a ver ahora la influencia de estos grupos de voladores sobre la materia inanimada. Este es un estudio realizado por profesores de la Universidad de Princeton, y lo que miden es cómo un emisor de electrones cómo cambia la emisión de electrones, por ejemplo, en relación a su spin. Digamos que si yo emito millones de electrones y luego pongo un detector, ese detector va a registrar 50% de los electrones tienen el spin up y 50% de los electrones tienen el spin down. Si hay alguna influencia sobre el aparato, entonces en vez de ser 50 y 50%, lo que va a ser, podrá ser 60 o 70% y 30%. 70% spin up, 30% spin down. Spin arriba o spin abajo, ¿no? Entonces, este gráfico que observamos aquí es lo que ellos observaron en el ataque a Nueva York de las Torres Gemelas. Vemos esta línea aquí de color azul, todo lo que está por debajo de esta línea de color azul, si el gráfico rojo, esta línea roja se hubiera mantenido por debajo de la línea azul, estaría normal, digamos que no sería nada significativo, pero observamos que en aquel día, efectivamente, esos emisores o generadores de números aleatorios o emisores de electrones observaron un cambio radical en su comportamiento, indicado por esta curva aquí. Ahora vamos a ver, durante el periodo de control, antes de que las personas meditasen en un grupo, cómo esas curvas se mantienen dentro de las líneas continuas, sería el equivalente a aquella línea azul anterior. Y aquí vemos que cuando se practica la meditación trascendental y los siddhis, que efectivamente los aparatos empiezan a funcionar de forma no normal, digamos que hay una influencia en ellos, y especialmente en el vuelo yógico. Entonces tenemos que los voladores yógicos influencian la materia inanimada. Ese estudio fue publicado en el Journal of Scientific Exploration en el año 2007, y todavía hay algún otro estudio publicado más recientemente. Entonces, eso nos indica que efectivamente ese nivel desde el cual es posible actuar y que es capaz de hacer que el cuerpo se levante, crea también una acción a distancia y por lo tanto tiene propiedades de campo. Vamos a analizar el cuarto argumento, que trata del experimento realizado por Penrose y Hameroff, que encontraron que en los microtúbulos de las células existen fenómenos mecánico-cuánticos y llegaron a la conclusión de que la conciencia es de características mecánico-cuánticas. Hagelin, tomando como base ese experimento, realizó una deducción intelectual diciendo lo siguiente: si efectivamente hay fenómenos mecánico-cuánticos en la base de la conciencia, necesariamente tiene que haber el fenómeno del entrelazamiento mecánico-cuántico, es decir, la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Si hay la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, la única forma de poder explicarla sin violar la ley de la relatividad es tomando recurso a los agujeros de gusano y a la dualidad holográfica. Y estas dos teorías, estas dos propiedades, son intrínsecas del campo unificado y por lo tanto el campo unificado es un fenómeno de la conciencia o la conciencia es un fenómeno del campo unificado. Entonces, estos gráficos muestran esa idea. Tenemos dos puntos vamos a imaginar, dentro de la célula, entre los cuales hay entrelazamiento cuántico. La única forma de poder explicar este entrelazamiento cuántico sin violar la ley de la relatividad,
es a través de agujeros de gusano que son inherentes al funcionamiento de agujeros de gusano para transmitir la información de forma instantánea, es inherente a las teorías de cuerdas. Entonces, volviendo a repetirlo, los efectos mecánico-cuánticos en el cerebro, en los microtúbulos, implican que haya entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, por su vez, solo puede ser explicado mediante la dualidad holográfica, inherente a la teoría de cuerdas y el campo unificado. Por lo tanto, si las raíces de la conciencia se extienden al nivel mecánico cuántico, como ha sido comprobado experimentalmente en los microtúbulos por Penrose y Hameroff, necesariamente se extiende al campo unificado. Por lo tanto, la conciencia es fundamentalmente un fenómeno del campo unificado. Por lo tanto, Atma es igual a Brahma. Conclusiones. Los estados más elevados de conciencia son una realidad. La realidad experimentada viene confirmada por la física. El campo unificado es un campo de conciencia al que se puede acceder a través del uso adecuado de la mente. Y esto trae múltiples beneficios a nivel individual y colectivo, entre ellos menor estrés, menos violencia, mayor bienestar, salud y paz mundial. Como decía Einstein, pienso 99 veces y no encuentro nada. Dejo de pensar, me sumerjo en el silencio y la verdad me viene. Entonces, muchísimas gracias y que trascienda.